Hola, 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 soy Vilma Corrales, tu asesora en alimentación. Y hoy quiero hablarte de un tema bien interesante que puede transformar tu vida. ¿Sabías tú que más de 500 millones de personas en el mundo sufren de diabetes? Y no solamente eso, sino que la mayoría de estas personas creen que la diabetes es una condena, que es irreversible, que es progresiva, que no tiene reversa. Y hoy te doy la noticia que no, eso no es así. Y que en la mayoría de los casos la diabetes puede mejorar e incluso revertirse. Eso sí, tienes que hacer cambios profundos en tu estilo de vida, en tu alimentación. Te quedes hasta el final de este video porque te voy a dar herramientas concretas, precisas, prácticas, sencillas para que las pongas en funcionamiento desde hoy mismo. Vamos a definir lo que es la diabetes. Vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo necesita energía, ¿cierto? ¿Para qué necesita energía? Bueno, para que tus células puedan cumplir todo el montón de funciones que son necesarias para cumplir con una tarea muy importante y que es, ¿cuál? La de mantenernos vivos. Ahora, tu célula necesita energía, ¿ok? Para poder cumplir todas sus funciones. ¿Y cómo se llama esa energía? Se llama glucosa. ¿Y esa glucosa de dónde viene? De los alimentos que consumimos diariamente. Por lo tanto, para que esa glucosa pueda entrar al interior de la célula y poder ser utilizada como fuente de energía, entonces necesitamos de una llave. ¿Cómo se llama esa llave? Esa llave se llama insulina. ¿Y qué es la insulina? Es una hormona que se produce en tu páncreas a nivel de unas células especializadas llamadas células beta del páncreas, que son productoras de insulina. Y esa insulina, entonces decimos que es la llave, ¿ok? Entonces la llave entra en la cerradura, abre la puerta para que la glucosa pueda entrar al interior de la célula y poder ser utilizada como fuente de energía. Entonces vamos a definir los tipos de diabetes que existen y en qué consiste. Tenemos entonces la diabetes tipo 1. ¿En qué consiste esto? En la diabetes tipo 1, los individuos o las personas que sufren de esta enfermedad no tienen insulina en su cuerpo, que por procesos de autoinmunidad se producen entonces anticuerpos, o sea, tu sistema inmunológico produce anticuerpos contra esas células beta del páncreas productoras de insulina. Por lo tanto, no hay insulina en el cuerpo. Al no existir insulina en tu cuerpo, entonces no está la llave. Al no estar la llave, pues sencillamente no abre la puerta y no entra la glucosa al interior de la célula. Por lo tanto, en estos pacientes, la glucosa aumenta en sangre. El segundo tipo de diabetes que tenemos es la diabetes tipo 2, que es la más frecuente y la que está en mayor proporción entre la población de diabéticos en el mundo. A diferencia de la diabetes tipo 1, como te hablé, que solamente está entre un 5 a un 10% del total de diabéticos en el mundo. Entonces seguimos hablando de la diabetes tipo 2. ¿En qué consiste? En este tipo de diabetes hay insulina en tu cuerpo, pero tus células no reconocen esa insulina y esto es lo que llamamos resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque se dañó la cerradura, se oxidó la cerradura y entonces la llave, que es la insulina de la que habíamos hablado, no encaja, no entra y la célula no abre la puerta para que esa glucosa pueda entrar a su interior. Por lo tanto, la glucosa se acumula en sangre y aumenta tus niveles de glucosa sanguíneo. Muy bien, ahora vamos a definir lo que es la diabetes gestacional. Como su nombre lo indica, se trata de una diabetes que se da durante el embarazo. ¿Por qué? Porque durante el embarazo, pues tu cuerpo se acondiciona todos sus procesos y metabolismos de acuerdo a lo que está
viviendo en ese momento. Entonces hay un crecimiento, ¿verdad?, del feto. Por lo tanto, se necesita que el feto consuma mayor cantidad de glucosa, de la glucosa que entra en tu cuerpo a través de los alimentos. ¿Y cómo hace el cuerpo eso? Bueno, durante el embarazo hay mucha producción de unas hormonas llamadas progesterona y estrógenos que de por sí ellas producen resistencia a la insulina. ¿Para qué? Para que el feto pueda recibir mayor cantidad de glucosa. Eso sucede normalmente. Pero, ¿qué pasa cuando eso es un proceso que se hace excesivo y crónico? Sencillamente aparece una resistencia a la insulina significativa que nos lleva a una diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional generalmente desaparece después que ocurre el parto, pero las mujeres que sufren de este proceso quedan como sensibilizadas y pueden desarrollar una diabetes tipo 2 más adelante. Ahora bien, vamos a definir lo que es la prediabetes. Es, la alarma. Es aquello que te dice que vas al camino de la diabetes. Entonces es el momento preciso e indicado para entonces poner en funcionamiento todas esas herramientas que ya las tenemos y que ya sabemos cuáles son. ¿Para qué? Para que no termines en esa condición de diabetes. Así de sencillo. Ahora, según la Sociedad Americana de Diabetes, estableció una serie de parámetros para el diagnóstico de la diabetes. Por supuesto, para un diagnóstico de diabetes no es solamente ciertos exámenes, también está la parte clínica y solamente un médico puede diagnosticarte una diabetes. Sin embargo, yo te voy a hablar de algo, lo que me corresponde, porque soy licenciada en bioanálisis y conozco un poco más el tema, y te voy a hablar de unos parámetros que son súper importantes en estos momentos para el diagnóstico de la diabetes. Y entonces, según la Asociación Americana de Diabetes, tenemos entonces 3 parámetros importantes. Uno es determinar la glucosa en ayuno. El otro es la glucosa postprandial, que es la glucosa 2 horas después de que has comido. Y por último tenemos la hemoglobina glicosilada, fracción A1C. Estos son los 3 parámetros más importantes para el diagnóstico de una diabetes. Así tenemos entonces que una glucosa en ayuna normal, para una persona normal, donde sus niveles de glucosa están bien, pues están equilibrados, ese valor debe ser menor a 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, si tus niveles de glucosa están entre 100 y 125 miligramos por decilitro, entonces hablamos de una prediabetes. Y luego, si tus niveles de glucosa son mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro, entonces estamos en presencia de una diabetes. Después tenemos la glicemia postprandial, que es aquella que medimos 2 horas después de haber comido. Entonces, si esta glicemia es menor a 140 miligramos por decilitro, eso es normal, porque después de comer, después de 2 horas de comer, nos va a subir la glucosa. Pero no puede ser, debe ser menor a 140 miligramos por decilitro. Si tu glicemia o tu glucosa en sangre está entre 140 y 199 miligramos por decilitro, entonces hablamos de una prediabetes. Y si tu glucosa está mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, entonces hablamos de una diabetes. El tercer parámetro es hemoglobina glicosilada, fracción A1C. ¿Por qué? Porque este parámetro, fíjense que es directamente proporcional la cantidad de hemoglobina glicosilada que se forma
de acuerdo a la cantidad de glucosa que tienes en sangre. Es directamente proporcional. Mientras más glucosa tienes en sangre, mayor hemoglobina glicosilada fracción A1C se forma. Además de eso, la hemoglobina glicosilada se ha visto que durante el día no tiene casi variabilidad. Entonces es una prueba que tú puedes tomar tanto en ayunas como que si no estás en ayunas. Y es que es el valor más o menos de tu glucosa durante 2 a 3 meses aproximadamente. Es una prueba muy fidedigna, pues, porque te puede dar proporciones de cómo está tu glucosa en sangre. Además, no tiene casi variación. Y sabemos que la hemoglobina, pues, es una proteína que se une a la glucosa y por eso la tomamos, pues, como un parámetro importante en la determinación en el diagnóstico de una diabetes. Y siempre es importante, pues, que un médico te guíe para que te dé un diagnóstico mucho más preciso. Que la buena noticia es que tenemos muchas herramientas en las manos ya comprobadas científicamente que tú puedes utilizar y manejar para mantener bien tus niveles de glucosa en sangre. Y si eres diabético, pues utilizando estas herramientas puedes mejorar muchísimo tu glucosa en sangre y puede haber reversión de esa diabetes. Científicamente ya sabemos que la alimentación regenerativa, la alimentación saludable es muy importante en el tratamiento natural para un proceso de diabetes. Segundo, tenemos el manejo del estrés. Ya sabemos que el estrés sinceramente nos produce una cantidad de sustancias químicas en el cuerpo que dañan nuestro organismo y aumentan la glucosa. Okay. La otra herramienta es la falta de descanso en tu cuerpo, porque tus células deben regenerarse cada día y para que pueda ocurrir esa regeneración es importante el dormir de 7 a 8 horas diarias. El otro factor importante es el ejercicio físico. Es muy importante el movimiento. Y por último tenemos las relaciones, tus relaciones humanas, que deben ser saludables. Todo lo que te sume es bueno. Y todo lo que no te sume y te ocasione estrés o te ocasione salir de tus cabales, como decimos, hay que obviarlo. Porque eso daña tu organismo y genera una cantidad de sustancias químicas que van a dañar y a oxidar tu cuerpo. El primer elemento súper importante, que es la alimentación. Yo te hablo de alimentación saludable, alimentación regenerativa. ¿Qué es eso? Pues son alimentos frescos, alimentos de temporada, alimentos que vienen de la tierra, alimentos sin pesticidas, sin fungicidas, alimentos reales. Esa es la alimentación regenerativa, que no solamente regenera tu cuerpo, también mejora el planeta. Muy bien, ¿qué tipo de alimentación debemos tener para mantener nuestros niveles de glucosa en sangre en equilibrio? En tu plato debe haber principalmente la mitad de tu plato deben ser vegetales y sobre todo verduras de hojas verdes, como son el brócoli, el calabacín, las acelgas, las espinacas. Todas esas verduras es importante que las incluyas en tu día a día, en tu alimentación. Su índice glicémico es bajo, entonces no van a producir picos de glicemia en tu cuerpo. Después, en tu plato,
vas a tener proteínas, por supuesto. Estas proteínas pueden ser carnes, pero las carnes deben ser magras, sin exceso de grasa, y unas carnes que vengan de ganado que come pasto, que es lo ideal. Y también puedes comer pescado, sobre todo pescado, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Dentro de estos pescados entra el salmón, que tiene mucho contenido en omega 3, y también las sardinas son importantes. También proteínas de origen vegetal, como son los granos, las legumbres, pues, y puedes incluir los garbanzos, que son excelentes por la cantidad de nutrientes, así como las lentejas, que tienen muchísimos nutrientes también, y que te van a ayudar a mantener esos niveles de glicemia en sangre en equilibrio. Después tenemos que en tu plato debe haber, por supuesto, grasas, pero grasas buenas. Entre ellas tenemos el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de sésamo. Eso no puede faltar en tu cocina. Y olvídate de los aceites vegetales. ¿Por qué? Porque los aceites vegetales se oxidan muy rápido, no aguantan las altas temperaturas, y cuando tú consumes esos alimentos, sencillamente estás metiendo en tu cuerpo muchos radicales libres. Y que son los radicales libres, le roban los electrones a tus células y las oxidan y las envejecen. Después tenemos que en tu plato, por supuesto, deben haber carbohidratos, porque no es que no vamos a comer carbohidratos. La glucosa es la principal fuente de energía de la célula. Pero ¿qué pasa? Que esos carbohidratos deben ser carbohidratos complejos, naturales. No pueden ser carbohidratos procesados, y mucho menos ultra procesados. ¿Por qué? Porque eso genera picos de glucosa en sangre. En cambio que los carbohidratos complejos, como contienen fibra y una cantidad de elementos adicionales de nutrientes, entonces no producen picos de glucosa en sangre. Otro factor que habíamos hablado, ¿verdad?, para mejorar tus niveles de glucosa en sangre es el manejo del estrés. Es importante que tomes atención a esto, porque tu mente no distingue entre que te está persiguiendo un tigre o un león y necesitas defenderte y necesitas salir de ese peligro, o que te llegó un correo estresante. Tu cuerpo no define eso, sino que sencillamente está el estrés, y más si es un estrés crónico, mucho más, porque va a generar la producción de hormonas como el cortisol, como la adrenalina, que asfixian nuestras células. Tu mente lo ve como que está en peligro tu vida y tienes que salir de eso. Y entonces genera una cantidad de sustancias químicas que generalmente cuando las personas están en ese estrés no piensan, pues, porque todo se va hacia donde tú necesites la sangre, hacia donde necesites. Si tienes que correr, pues a los músculos, y así sucesivamente. Entonces el estrés hay que aprender a manejarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Aprende a respirar. Respiraciones profundas, ¿ya?, te mejoran muchísimo y calman muchísimo tu mente. También puedes practicar la meditación, o sencillamente ten contacto con la naturaleza, al aire libre. Así que es bien importante que aprendamos a manejar el estrés. El otro factor que habíamos hablado es la falta de descanso, porque generalmente a veces nos metemos tanto en el trabajo,
en las computadoras, en los teléfonos, que no damos espacio para nada y no descansamos, nos acostamos con el teléfono y todas esas radiaciones electromagnéticas pues llegan a nuestro cuerpo y no nos permiten tener un descanso como debe ser. Tu descanso debe ser entre 7 y 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque de esa manera tus células se pueden dividir, pueden nutrirse y pueden renovarse. Además de eso, actúan una cantidad de sustancias en ese momento de descanso, de alivio, que van a ayudar a que tu glucosa en sangre también se mantenga en equilibrio. Otro factor importante es el ejercicio físico. Y no necesitas hacer ejercicios extenuantes en un gimnasio. Si te gusta el gimnasio, chévere, hazlo. Pero lo que tienes y es importante es moverte, porque nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Ustedes no ven que cuando no nos movemos, pues los músculos se atrofian, porque necesitamos el movimiento. Entonces no tienes que hacer ejercicios extenuantes si no te gusta, pero sí puedes hacer estiramientos, sí puedes caminar, puedes andar en bicicleta, puedes bailar, puedes hacer yoga, pilates, lo que más te guste. De la mejor manera que tú te quieras mover, pero hazlo, porque el movimiento es súper importante y ya se sabe científicamente que cuando hacemos ejercicio, cuando nos movemos, producimos unas hormonas que yo les llamo las hormonas de la felicidad. ¿Por qué? Porque eso nos produce y nos genera mucho bienestar. Así que a moverse. El movimiento es súper importante. El otro factor son las relaciones humanas. Es muy importante mantener buenas relaciones, relaciones saludables. Yo siempre digo que todo aquello que te sume, acéptalo y tenlo dentro de tu grupo de gente amada. Y todo aquello que no te sume, sino que te reste porque te ocasiona estrés, porque te saca como de tus cabales, entonces eso tienes que obviarlo, o por lo menos apartarte, porque a veces está dentro de la misma familia, entonces tenemos que como que aprender a distinguir eso y apartarnos un poco de todo aquello que nos cause estrés en la vida, porque te voy a decir algo, sentirse bien no tiene precio, y la salud es algo que debemos cuidar, porque nada más nos damos cuenta lo importante que es cuando la perdemos. Recordando lo que hemos estudiado hoy, sabemos entonces que hay varios tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y la prediabetes. Y ya te hemos dado cuáles son esos factores que te pueden llevar a generar este tipo de enfermedad. Y dentro de estos factores habíamos hablado de, por supuesto y principalmente, la alimentación. Una alimentación deficiente puede llevarte a eso. Un mal descanso, no hacer un buen descanso en tus horas de dormir es importante. Lo otro es que debes moverte, debes hacer ejercicio. Y factor importante también es tus relaciones humanas, que deben ser relaciones saludables. Y otro muy importante, que es el manejo del estrés. Y ya habíamos desglosado, ¿verdad?, cómo puedes tú trabajar en cada uno de ellos para mejorar tu salud. Bueno, ahora te tengo una buena noticia, y es que hemos diseñado un plan de 7 días de alimentación regenerativa
para que aprendas cómo alimentarte, lo pongas en práctica y eso sí, nos pasas los datos de cómo te fue, porque estoy segura de que vas a ver cambios profundos en tu vida. Y así que quiero decirte que tenemos que entender que la diabetes no es una condena, es una oportunidad para hacer cambios verdaderos, cambios profundos en nuestro estilo de vida. Y la noticia que te tengo es que ese plan está diseñado para ti y es gratis completamente. Así que en los comentarios colócame diabetes para mandarte toda la información. Otra cosa que te quiero decir, si te gustó este video, entonces dale a la campanita, suscríbete al canal y comparte con personas que necesiten esta información, porque juntos podemos hacer un cambio positivo en el mundo. Gracias y nos vemos en el próximo video.